Nos acompaña la senadora Paola Holguín. ¿Cómo está, senadora? Gracias por aceptar esta invitación. Buenas noches, doctora Carla. Un saludo a usted y a todos los televidentes a esta hora y muchas gracias por invitarme. Voy a empezar con esto. El New York Times, El País, CNN describen a Rodolfo Hernández como el Trump colombiano. ¿Quién contra quién está compitiendo por la presidencia de Colombia? ¿A qué se está enfrentando su país? Ahí lo describen como un populista, hombre de negocios, frente a un exguerrillero. ¿Qué es lo que está en riesgo para el futuro de Colombia? Pues en Colombia hoy se están enfrentando dos concepciones de modelo. Por un lado está Gustavo Petro, como bien lo ha dicho usted, un hombre populista radical de izquierda que quiere destruir la democracia desde adentro, la institucionalidad. Hace poco se dieron a conocer en el país una serie de videos que demuestran que están haciendo una campaña sucia, una campaña negra para buscar destruir electoral y moralmente a sus oponentes. Adicionalmente, han venido haciendo graves amenazas contra el país. Sofía, la hija del candidato, dijo que no podían permitir que Rodolfo fuera presidente y que si es así es probable que el país tenga que enfrentar unas movilizaciones y un estallido social peor que el del año pasado, que es una situación muy grave. Vimos además cómo un indígena, un líder muy importante del Cauca, apareció esta semana muerto, había desaparecido desde el 5 de junio, después de haber denunciado que las FARC estaban en el Cauca presionando a las comunidades para obligarlas a votar por Petro. Esto es más o menos lo que hay de un lado. De otro lado tenemos al ingeniero Rodolfo Hernández, un hombre que hizo una campaña que a todos nos sorprendió, una campaña casi completamente en redes. Él fue alcalde de Bucaramanga. Sí es cierto, puede ser cierto que es un hombre con un temperamento difícil, pero es un hombre que respeta la democracia, es un hombre que respeta la libertad, es un hombre que está comprometido con la libertad de empresa. De hecho, él es empresario. Y eso es lo que vamos a tener que enfrentar los colombianos y esa es la decisión que tenemos que tomar el domingo. Si nos vamos con un modelo que busca destruir la democracia desde adentro o si mantenemos la democracia, la institucionalidad con un candidato que está prometiendo un combate a fondo contra la corrupción en Colombia. Y yo creo que esa promesa de combatir la corrupción y de una mayor austeridad es una gran carta de presentación y fue lo que llevó al éxito del candidato Rodolfo en la primera vuelta. Pero él cree que tenga cierta razón en pensar que su vida corre peligro en esta campaña. No es nada descabellado. La verdad es que esta ha sido una campaña que se ha caracterizado lamentablemente para los colombianos como una de las campañas más sucias, donde salió a flote la ruindad de un sector político en Colombia. Vuelvo y digo que haya aparecido asesinado un gran líder indígena, Jesús Antonio Montano, después de denunciar la presión de las FARC en el Cauca para que se votara por Petro. Adicionalmente, cuando se dio el paro armado del Clan del Golfo, luego de la extradición de alias Otoniel, en muchas regiones del país denunciaron que la gente del clan estaba presionando para que se votara por Petro. Entonces, en un contexto tan virulento, en una campaña tan difícil, pues es razonable que el candidato Rodolfo tema también por su seguridad y su vida. A esta hora, a este momento, en este instante, si fueran hoy las elecciones en Colombia, ¿quién tendría más oportunidad? Yo creo que ganaría Rodolfo y creo que ganaría porque en la primera vuelta Petro sacó algo así como 8,5 millones de votos, Rodolfo sacó casi 6 millones, Federico Gutiérrez sacó más de 5 millones de votos y yo creo que todos los que estábamos comprometidos con la campaña de Federico somos personas defensoras de la democracia, de la libertad, de la institucionalidad. El propio Federico ese domingo dijo: yo no he hablado con Rodolfo, este es un tema de país, yo voy a votar por él, y permanentemente ha pedido a la ciudadanía que apoye
a Rodolfo, y yo creo que todos los que votamos por Federico estamos convencidos que esa es la votación. Muchos porque apoyan las propuestas del ingeniero, esa apuesta de lucha contra la corrupción, otros porque consideran que ética y moralmente es el mal menor, porque es alguien que por lo menos nos da garantía de estabilidad democrática y de respeto a la institucionalidad. Hay un comentario final que quisiera de usted, senadora, y es, en esta cumbre de las Américas escuchamos a presidentes que habían rechazado a Maduro como líder legítimo ya desde el 2018 y ahora hemos visto un cambio bastante radical de pragmatismo. Algunos se justifican diciendo que es el momento de hacer negocios, de hacer inversiones, que la América Latina debe estar unida a través del comercio, como para decir al mundo que se cansaron de pelear para sacarlo, para ayudarnos a ser libres en Venezuela y que ahora tienen que sacarle provecho a nuestros recursos naturales. Eso es el punto de vista ético y moral, cómo deja la América Latina este cambio. Y sobre todo este peligro que corre ahora Colombia, también lo corre Brasil con la oportunidad que se le presenta a Lula da Silva de regresar. Yo creo que es muy complejo porque terminamos haciendo con Venezuela lo que se hizo con Cuba y fue volver paisaje la crueldad de una dictadura, volver paisaje la violación sistemática a la democracia, a la libertad y a los derechos humanos. A mí me preocupa eso. A mí me preocupa que el pragmatismo económico lleve a la renuncia de los valores fundamentales, de los valores que hemos defendido como región. A mí me preocupa además porque en el caso de Venezuela, como pasó en su momento, como pasa en el caso de Cuba, no es solo dejar pasar una dictadura que abusa de las libertades, que viola los derechos humanos, que cercena los derechos de los ciudadanos, que acaba con la regla democrática, sino además que termina representando un peligro para la región, porque así como en Cuba se formaron las guerrillas terroristas y han recibido el apoyo de organizaciones como el ELN y FARC, lo mismo pasa en Venezuela. Es que en Venezuela, yo no me cansaré de repetirlo, este no es un tema ideológico, no es un tema de si a uno le gusta o no la izquierda, es que aquí hay un asunto mucho más grave de seguridad hemisférica. Y la pregunta que yo le haría a los gobiernos de América Latina es, ¿dónde queda el compromiso con la democracia y la libertad? ¿Dónde queda el compromiso con los derechos humanos y el derecho internacional? ¿Dónde queda el compromiso con la salud, con la seguridad hemisférica, con el combate al narcotráfico y al terrorismo, cuando volvemos paisaje una narcodictadura que ha apoyado de manera abierta estructuras criminales? Voy a hacer una pausa, senadora. Acompáñame unos segundos más, que hay otras interrogantes que quisiera compartir con usted. La senadora Paola Holguín con nosotros esta noche aquí en EBTV Miami. Paola Holguín es senadora en Colombia. Senadora, este programa de protección que ideó la administración de Iván Duque para casi 2 millones de venezolanos, ¿cree que está en riesgo si gana Petro la presidencia? Lo que pasa es que uno tiene una dificultad con Petro y es que él miente todo el tiempo, él todo el tiempo cambia de opinión. Él ha sido un acérrimo defensor del dictador Maduro, él ha sido un aliado de los dictadores de la región y ahora está tratando de disfrazar un poco ese vínculo que él ha tenido históricamente con estos tiranos. Yo no puedo confiar en Petro, no puedo confiar en lo que dice y por lo tanto siempre él va a representar un riesgo para todos. Pero aquí vamos a estar para dar la batalla, aquí vamos a estar en el Congreso para obligar a que se mantenga ese espíritu solidario de Colombia con nuestros hermanos venezolanos, esas medidas que tratan de alguna manera de protegerlos y esa lucha porque continuemos trabajando por esa integración inclusiva que le dé garantías a los venezolanos en nuestro país. Yo no confío en Petro, pero sí confío en el sentido solidario del pueblo colombiano y en quienes seguimos creyendo que el camino es la democracia, que el camino es la hermandad, que el camino
es ese apoyo humanitario a nuestros hermanos venezolanos que hoy lo necesitan y que están en nuestro país. Una cosa más, ¿qué giro cree que dé ahora la representación disidente en Venezuela? Se lo pregunto porque Estados Unidos no invitó a Juan Guaidó a la Cumbre de las Américas y se dice, ellos mismos en algunas entrevistas prácticamente aceptan que la presión de Argentina y México fue clave para que esto fuera así. Incluso se comenta y fue confirmado que el canciller de México lo colocó como condición, ¿voy yo o va Guaidó? Y fue él, finalmente, ¿no? Estados Unidos dice que le hizo una llamada desde el avión, desde el Air Force One, Biden a Guaidó, y que incluso muchos que fueron allí nunca vieron a Biden. Eso habla de la relevancia que le da a la democracia en Venezuela, pero yo estoy segura que a quienes representan a ese gobierno interino no les pareció suficiente. Y la pregunta es si esto es una señal de que Estados Unidos va a retirarle en algún momento el apoyo a Juan Guaidó. Entonces, ¿qué pasaría con esa representación de los sectores disidentes, contrarios al régimen, dentro del país? ¿O es que Estados Unidos se va a conformar con esas voces que dentro de la propia Venezuela se están acostumbrando a que Maduro está allí y van a empezar a hacer negocios, quieren tener un diálogo, no necesariamente con la participación internacional, sino buscarle, pues, nada, digamos, la pacificación a Venezuela a través del buen trato al tirano? ¿Cómo lo ves? Nosotros tenemos una dificultad cierta y que se evidencia cada vez más. Estados Unidos es un aliado de muchos países de la región. De hecho, nosotros este año conmemoramos con Estados Unidos 200 años de relaciones diplomáticas ininterrumpidas. Pero Estados Unidos sobre todo tiene intereses y lo más importante para los gobiernos es su propio interés y el de sus connacionales. Y eso suena duro y suena doloroso, pero es la realidad. Cuando uno mira lo que viene pasando en la región, uno se da cuenta que finalmente la comunidad internacional y los organismos internacionales son muy buenos para echar discursos, son muy buenos para firmar resoluciones, pero son muy malos para hacerlas cumplir. Nosotros tenemos la Carta Democrática. ¿Dónde está? Nosotros tenemos un compromiso en el combate al terrorismo y al narcotráfico, sendas resoluciones firmadas en Naciones Unidas, en la OEA. ¿Qué pasa con eso cuando hay estados que no lo cumplen y que albergan terroristas y narcotraficantes al interior de sus territorios? Yo creo que aquí hay una dolorosa realidad y yo quiero hacer un llamado a los demócratas de la región. Han sido mucho más organizados, coordinados y mucho más fuerte la ofensiva Siempre es de la así. izquierda con criminales. ¿Y cuándo vamos a empezar a actuar nosotros? ¿Cuándo vamos a tratar de tener una presencia mucho más certera en los organismos internacionales y un rol mucho más activo en la comunidad internacional en defensa de la democracia y de unos principios republicanos que nos son comunes? Esa misma pregunta me la hago, pero al mismo tiempo, cuando yo le preguntaba a la vicepresidenta de Colombia si se sentían solos, ellos y Paraguay, hablando de democracia en una cumbre en la que no se habló de derechos humanos, ni se habló de seguridad, ni se habló de las amenazas, ella decía que no, que estaba segura que muchos no hablan, pero piensan lo mismo. Yo digo, bueno, si los líderes de este continente no hablan, ¿cómo los pueblos van? ¿Cómo le vamos a pedir a los pueblos que luchen por sus libertades si los líderes no dan el ejemplo, ¿no? Pero bueno, bastante soledad se sintió en esa cumbre, pero esperemos que tenga razón la vicepresidenta. Gracias, senadora, como siempre, por estar con nosotros. Muchas gracias, doctora Carla, y un llamado. Yo creo que la democracia necesita valor y el mundo y la región necesita líderes con valores y con valor. Y yo creo que llegó la hora de que demostremos, llegó la hora de que quienes estamos de este lado también nos unamos y trabajemos con mucha más fuerza y contundencia en defensa de esos principios y esos valores que decimos defender. No basta con que de vez en cuando lo digamos. Yo creo que necesitamos una acción mucho más concertada, necesitamos una acción mucho más audaz en defensa de esos valores que cada vez se deterioran más en la región y que pareciera no importarle a la comunidad internacional. Muchísimas gracias a Paola Alguín. Voy a hacer una pausa y vamos a hablar al regreso de este avión iraní venezolano en tierras argentinas.